Buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva sesión de ORH, Observatorio de Recursos Humanos para los Amigos, en la que vamos a abordar un tema que, como en otras ocasiones sabéis, a mí me genera siempre no solo mucho interés, sino muchas reflexiones. ¿Por qué? Porque es el bienestar. El bienestar corporativo, el bienestar emocional, el bienestar personal, define mucho la experiencia del empleado. Y tiene tantas variables que se pueden analizar que aunque es un trending topic, porque todo el mundo habla de la importancia del bienestar en esa propuesta de valorar al empleado, yo creo que todavía queda mucho por decir. Y es lo que queremos hacer hoy con tres visiones complementarias en las que vamos a contar, pues por un lado, una experiencia práctica, en el caso de DHL España, la experiencia de los expertos en psicología, desde el Colegio de la Psicología de Madrid, y la experiencia de las plataformas y los usuarios, experiencia de usuario por parte de la compañía que además hoy hace posible que estemos aquí, que es Savia, repetidora con nosotros además. Muchísimas gracias por la confianza en montar esta conversación. Os presento a las personas que me van a acompañar y empezando por nuestro coanfitrión, porque yo ya lo digo así, que es Carlos Hernández. Él es director de desarrollo de negocio y de producto de Savia. Bienvenido, Carlos, tripitidor con nosotros, como siempre. Muchísimas Bienvenido. gracias, encantado de estar por aquí. Un placer, un placer. Le doy también la bienvenida a Maya Barrientos. Ella es la directora de Recursos Humanos de DHL Express España. Bienvenida, Maya. Te estrenas Gracias. con nosotros y Ujú. espero que sea la primera, pero no la última. Buenos días. E Isabel Aranda, mi querida Isabel, ella es vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de la Psicología de Madrid y además sí que has participado en algunas otras sesiones con nosotros. Así es Así es. que bienvenida Muchas, de nuevo. muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí con todos vosotros. Muy bien. A todos los que os vayáis sumando, os recuerdo que la sesión la estamos grabando, por lo cual si os tenéis que ausentar en cualquier momento, no os preocupéis que os mandaremos tanto la sesión grabada como los materiales que compartamos y, por supuesto, el resumen que elaboramos desde Observatorio, que nos reclamáis muchas veces porque os ayuda a poner, por lo menos tener claras las ideas que se comparten en esta sesión. También os recuerdo que podéis hacer preguntas, además, de hecho, la jornada o la sesión está planteada en modo diálogo, con lo cual sería estupendo que hicierais esas preguntas a través de la opción preguntas y respuestas. Mejor que la del chat, porque en el chat es bastante más complicado gestionarlas. Si os equivocáis no pasa nada, ¿vale? Pero es más complicado para nosotros darle forma y orden, sobre todo, ¿de acuerdo? Y poco más, me tenéis a vuestra disposición a lo largo de la sesión para cualquier duda, también preguntar a través del propio chat si nos funciona cualquier comando, veis que no tenéis buen audio, también me lo decís que podríamos intentar solucionarlo. Y vamos a ello porque tenemos lo que os decía, tres perspectivas complementarias que nos van a ayudar a ir un poquito más allá. El título es prometedor. Y no solo prometedor, es que lo hemos trabajado mucho en las sesiones previas y yo creo que vamos a aterrizar mucho dos aspectos que interesan mucho hablando de bienestar. Indicadores y ese rol fundamental de los mandos intermedios para detectar, para comunicar, para acompañar a la persona que está pasando por esta situación, pero también a los equipos. Fundamental. Es la piedra de bóveda, como siempre decimos, y hay que ayudarles y mucho. Vamos a empezar con una breve primero introducción de Carlos a un estudio que habéis realizado en Savia que nos puede poner un contexto del tema que vamos a tratar y después de los aspectos en los que lo vamos a desgranar, ¿de acuerdo? Así es que lo que te voy a hacer, como tú acabas casi de sumarte, te comparto pantalla, ¿vale? Para que puedas hacer la presentación. Genial, Ya estás. Ahí está. fenomenal. Pues muy buenos días a todos y muchísimas gracias, Maite, por volver a invitarnos y sobre todo por la suerte de hacerlo con Amaya e Isabel a los mandos, ¿no? Porque creo que el contenido de lo que vamos a contaros ahora generará interés, pero creo que aún más la conversación que va a venir justo después y los aprendizajes que haremos en conjunto. Como decíamos, la idea siempre, y es parte troncal de nuestro nacimiento, justo ahora además estamos en un bonito aniversario, 5 añitos tenemos ya, a pesar de que ya me veis con algunos años, pues solo o en mundo startupero, sabéis que 5 años son una barbaridad y estamos muy orgullosos de hacerlo como una plataforma que desde el inicio fue capaz de apoyar y de apostar por algo tan importante como el bienestar corporativo, el bienestar completo, el 360, que va mucho más allá de la cura, va mucho más allá de lo digital y va sobre todo a intentar entender, como dice su nombre, a través de una radiografía, un estudio que hacemos anualmente, qué está pasando y qué podemos aprender de lo que está ocurriendo ahí fuera y sobre todo escuchar y mucho a nuestros clientes internos, los empleados, ¿no? A mí me gusta mucho siempre intentar
identificar también momentos, decía Maite que está de moda, pero no solo es que esté de moda desde un punto de vista corporativo, es que ahora mismo el bienestar emocional, todo lo relacionado con la parte de la salud mental cada vez está tomando más elementos. Y utilizo gente de éxito, personas que han sido capaces de no solo enfrentarse a ello, sino como dijo Ricky Rubio, ¿no? Un jugador de élite, una persona con un éxito brutal, no solo económico, sino también de resultados deportivos, que parecía, ¿no? Que un profesional parece como si fuera un robot sin sentimientos y que a veces la barrera entre seguir y parar no está fuera de nosotros, no hay un botón mágico, sino que realmente el que lo tiene que conocer es uno mismo y sabéis todo lo que ha ocurrido a partir de ahí. Hemos sido conscientes casi de una manera privilegiada de cuál ha sido la evolución de este chico, ¿no? Algunos datos generales antes de entrar un poco en detalle en la radiografía, y estos salen de estudios que muchos de vosotros conoceréis, ¿no? Ya el 92% de los empleados cree que los problemas psicológicos están muy extendidos en el trabajo. 92, repito, 9,2, no 9,2. Prácticamente todos nuestros compañeros de trabajo ven que es algo potente. El 67% de ellos además cree que realmente las empresas tienen un debe todavía y poner encima de la mesa soluciones completas, complejas, para la salud mental de los trabajadores. Conociendo además, como todos conocemos, los tabúes que existen en diferentes generaciones o los intereses o maneras de tratarlo que podemos tener cada uno. Porque fijaos, por ejemplo, que 3/4 de los menores de 35 años se denominan como frustrados en el trabajo. Jolín, qué preocupante, pero qué bonita oportunidad tenemos todos de ayudar a un colectivo tan importante que está en crecimiento, está en un momento de su carrera que es inicial y donde la frustración y el estrés realmente empiezan a ser algo común y que prácticamente el 75% de ellos lo declara como un elemento frustrante, cuando realmente podría ser un momento bonito de tu vida cuando estás empezando a generar tu carrera y estás empezando a desarrollarte. Y algunos datos, como siempre de estudios, y como hablaba Maite antes, hemos discutido mucho sobre los retornos, los KPIs. Este es un estudio publicado en el que ya vemos que por cada euro invertido en este tipo de programas de salud, conseguimos entre 4,8 y 5,9 euros de retorno en temas de absentismo y costes de la salud, es decir, las bajas. Jolín, esto es un retorno brutal si lo vemos en términos de marketing, de ventas, etcétera. Pero es verdad que en ocasiones nos cuesta un poco más verlo y venderlo en interno a la hora de llegar. Y yo creo que ahora tanto Amaya, Isabel como humildemente yo y Maite intentaremos ayudaros en cuanto a eso. Yendo un poco al estudio, evidentemente no os voy a dar el peñazo de contaros todo el estudio, sino que voy a intentar es daros un sumario ejecutivo de las conclusiones más importantes y estaremos encantados de compartiros el estudio completo a todos para que lo podáis ver, ¿vale? Aquí la radiografía, si empezamos a mirar de arriba abajo como si fuéramos doctores, en esos que había antes en las clínicas para verlo, el primera parte es que la mitad de los empleados dice recibir servicios de salud por parte de la empresa. Servicios de salud, entre comillas, variopintos. Tanto el reconocimiento médico como el seguro médico financiado o talleres de salud y bienestar. Pero fijaos las cifras. Sabemos que es obligatorio por ley ofrecer el reconocimiento médico dentro de las empresas. Sin embargo, solo el 40% de ellos reconoce de alguna manera este servicio como parte de ello. Lo interesante es que de ese otro 48% que no lo recibe, el 80%, perdón, ahora voy a eso, el 80% de los que lo reciben, que me lío que voy demasiado deprisa, el 80% de los que lo reciben lo usan. No estamos hablando de algo que lo tengan puesto allí en la intranet o que lo reciban en los emails o que haya que empujar. Realmente es un elemento muy, muy, muy de uso. El 62% el reconocimiento médico periódico, el 17% el seguro médico y justo el 7% también esos talleres de salud. Y como os decía, si miramos la oportunidad de ese otro 48% que dice no recibir estos servicios, fijaos lo que están pidiendo, lo que están demandando. Están muy interesados en poder tenerlos y sobre todo recibir esa parte del seguro médico, un 23%. O fijaos cómo, por ejemplo, la fisioterapia a domicilio o in place crece de una manera exponencial. Ya no solamente por la facilidad de poder tenerlo en la oficina, sino también por el coste que eso tiene a la hora de desplazamientos o el coste, como veremos después, que tienen ahorros, ¿no? Si generamos o gestionamos un ahorro como empresa, DHL, imagínate Amaya, evidentemente no es lo mismo que gestiones una única persona un día, media hora, que una gestión completa para un montón de empleados dentro de la compañía. Y fijaos cómo ese elemento que hablamos siempre de la atracción y fidelización del talento, todo lo relacionado con la salud y el bienestar, lo consideran en un 64% de los casos importante que la empresa lo haga y casi el 45% de ellos lo consideran relevante como un elemento para cambiar de empresa, en positivo
o en negativo. Es decir, si lo tengo no lo quiero perder, pero si no lo tengo puede ser parte de la negociación. También yo creo que Amaya e Isabel nos estamos enfrentando, Maite, a una nueva manera de negociar con con los empleados, ¿verdad? Ya no es solo el paquete retributivo, sino que hay otros elementos muy importantes. Maite, ¿vas a decir algo? No, precisamente apoyar lo que estabas diciendo, porque ayer tuvimos una sesión hablando de compensación total y precisamente este tema salió y cómo cada vez más va a ser también incluso objeto de negociación con los representantes legales de los trabajadores. Así es. Entonces, viendo el general, como os digo, lo que hemos hecho también es los servicios más demandados, un poco lo que las empresas generalmente más nos piden, más allá de los servicios, vamos a llamar tradicionales, hemos hecho un zoom sobre ello para preguntarnos. Y fijaos, por ejemplo, el tema de fisioterapia, que para mí es como si, junto con la parte psicológica, que ahora os voy a contar, son las dos partes donde creo que hay una oportunidad impresionante para todos de poder generar valor para nuestros empleados. Solo el 6% dicen recibirlo las empresas y el 60% de los que lo reciben lo usan. Y el 57% de los que no estarían interesados. Uno, reduce fatiga laboral, mejoramos precio frente a un particular y lo consideran imprescindible para su desempeño. Creo que esta es una coctelera muy interesante para lo que hablábamos, Maite, ¿no? De cómo esto tiene un impacto directo sobre las métricas importantes de empleo, de productividad, de absentismo, etc. Si vemos la parte nutricional, aquí estamos hablando de que solo el 3% lo recibe y el 31% lo usan frente a lo reciba y 12% estarían interesados. Dieta más saludable, rutina alimenticia y de nuevo la productividad dentro de la misma. No es lo mismo comer sano, comer bien, y está muy de moda y tenemos mucha demanda de algunos de los talleres que tenemos de cómo comer en tupper de manera saludable, por ejemplo. Porque hay un montón de gente dentro de las empresas que no va al restaurante, no solo porque no pueda desde un punto de vista económico, sino también porque prefiere llevar una comida saludable de casa, una comida equilibrada, una dieta que le permita mantener su ritmo de vida sin tener que salir fuera para poder hacer. ¿De acuerdo? Y por último, lo que hicimos fue decir, oye, también haciendo un deep dive, que es uno de los motivos troncales de la reunión de hoy, también preguntar sobre el tema de la psicología. Y aquí hemos hecho 1000 debates, ¿no? Incluso en las preparaciones hablábamos sobre el tema de qué significa recibir psicología desde el parte de la empresa, cuáles son los servicios, los tabúes entre generaciones. ¿Recordáis, Isabel, Amaya? No es lo mismo alguien de 25 años que yo que tengo 51, alrededor de decir, ¿de dónde vienes? Vengo del psicólogo. A lo mejor, Isabel, a mí me resulta todavía difícil decirlo. Tengo una especie de tara mental que no me hace ver esto algo normal o algo habitual en mi día a día. Sin embargo, a la gente menor de 30 años no es que lo digan, es que lo tienen absoluta y totalmente normalizado. Es decir, forma parte ya incluso de la prevención, que es otro tema de los que vamos a hablar. Solo el 6% lo recibe, el 3% usan lo que les da la empresa, pero fijaos que el 35% de los empleados estarían interesados en recibir. Y fijaos la razón número 1, estilo de vida más saludable. No estamos hablando solo de un tema mental, estamos hablando de un conjunto, ¿no? Un equilibrio. Facilita consultas preventivas, otra cosa que creo tenemos que poner aquí encima de la mesa. Hacemos ejercicio, comemos bien, perdemos peso para intentar prevenir. Hacemos lo mismo con la salud emocional, ¿verdad, Isabel? Que luego seguro que nos vas a dar muy buenos datos. Mejor precio que un particular. Si gestiono o genero, por ejemplo, con Savia, la capacidad de negociación es muy distinta que si voy uno a uno. Y además lo consideran imprescindible para el desempeño laboral. Y un pequeño detalle, anécdota, pero creo que muy relevante, es lo que pone abajo. Dentro del estudio, lo que hicimos fue perfilar sociodemográficamente a diferentes grupos de personas dentro de los empleados. Y fijaos cuáles son los más interesados en recibir servicios de psicología. Trabajadores sin hijos, que a priori no podría parecer que es lo contrario. El estrés de la vida, el de tener el niño, llevar al colegio. Pues fijaos que en quien más lo demanda son de nuevo esas personas para el que el estilo de vida saludable está también en importancia la salud mental y emocional. Que a veces es bueno que nos rompa los estereotipos, ¿verdad? Un poquito. Totalmente. Esto, de hecho, es que me había fijado justo en este dato cuando has compartido la slide y me llama muchísimo la atención. Merecería una reflexión aparte, porque es verdad que parece que sobre todo, y fíjate, incluso una reflexión por género, que Sí, decimos que, todo que eso las madres tenemos estamos en el siempre. estudio y es una Una, excelente pregunta y lo verás. Y ya te digo, os pasaremos el estudio completo y creo que generará conversaciones muy chulas. Y para no alargarme hay mucho una, más, perdona, Maite. no, te decía que precisamente hay una persona que nos pregunta cuántas empresas han participado en el estudio. Son 1000 empleados lo que hemos preguntado, ¿vale? 1000 empleados, esa es la base, ¿vale? Y es a Es través de muchísimo.
de una metodología Quanti, estamos hablando de personas que han recibido una entrevista y hemos utilizado la base de datos habitual que se usa para este tipo de análisis, pero son 1000 empleados, Pues para que sea bastante representativo. representativo. Así es. Y hay Estupendo. de diferentes industrias, de diferentes edades, sexos, geografía. Es representativo de lo que llamaríamos la población sociodemográfica española. Estupendo. Pues vamos a Por pasar. último, si os parece, ya Sí. cierro. Perdóname, Maite, Ah, ya cierro con mi amigo y mi con uno de mis Rafa, Rafa. Rafael. Ahora que estamos cerrando el Roland Garros, o que tenemos a uno que es Carlos Alcaraz, ese joven, ese generación Z, Sí. millennial que va ahí, pero este tío yo creo que todos estaremos de acuerdo que merece un respeto. Y toda la vida hemos dicho que algo que tiene Rafael Nadal, ¿qué era? Esto, ¿verdad? Siempre decíamos que lo más Fortaleza mental. poderoso de Rafael es la cabeza, pero fijaos lo que dice este señor. Si nos frustramos en las primeras de cambio, lo que hacemos es ser más infelices. Pero lo segundo que dice es, la salud mental hay que entrenarla. Y estamos hablando de una persona que si de algo es conocido, entre otras muchas cosas, y ganar tantos premios, es que entrena la salud mental. Y ahora sí, Maite, te devuelvo y nunca mejor dicho la pelota, como don Rafael La Nadal, pelota. y abrimos un poquito el debate, ¿vale? Has cerrado con una persona que es un referente. Cuando hablamos de salud mental, es verdad que se han puesto de moda los referentes que afloran sus problemas. Yo siempre me debato un poco entre si es bueno que los referentes sean excesivos o no. No es objeto de análisis de ahora, pero a mí me da un poco, o sea, me da un poquito de prevención en eso. Pero bueno, vamos a pasar a la parte troncal de esta sesión porque queremos conocer cómo una empresa como DHL Express trabaja el bienestar sabiendo que su filosofía es poner en el centro a la persona, pero también sabiendo que el bienestar no es solo un reto corporativo, que también es un reto individual. Amaya. Entonces, cuéntanos un poquito cómo lo tenéis organizado, la estrategia de bienestar, para que esa estrategia se convierta en cultura. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y muchas gracias por invitarnos. Vamos a ver si DHL conseguimos inspirar a los oyentes. Bueno, en nuestro caso, la estrategia o el bienestar forma parte de nuestra estrategia corporativa, pero forma parte de nuestra estrategia corporativa porque los empleados es el primer pilar de nuestra estrategia. Entonces, por lo tanto, empleados, pues el bienestar de los empleados es vital para nosotros. Tenemos una estrategia muy sencilla, muy conocida por todos y muy compartida, que es tan sencilla y tan sentido común como empleados motivados nos llevan a gran calidad de servicio, clientes fieles, red rentable, y esta red rentable nos retroalimenta y nos permite seguir invirtiendo en las políticas de recursos humanos. Por lo tanto, cualquier política y decisión que afecte al empleado pues es muy mirado. Por otro lado, nosotros no solo hablamos de política de bienestar, nosotros hablamos de que queremos que nuestros empleados, y así lo decimos, tengan el mejor día cada día. Y para tener el mejor día cada día, tenemos que generar un entorno, es decir, no solo es una política de bienestar, es un entorno donde el empleado se sienta bien para dar lo mejor. ¿Y ese entorno cómo lo generamos? Pues por un lado, para nosotros es muy importante el propósito de compañía. Es muy importante que los empleados sientan que conectan con el propósito de la empresa y que además sientan que contribuyen. Nuestro propósito es conectamos personas, mejoramos vidas. Lo vimos en la pandemia. La pandemia para nosotros, que luego podré comentar algo, fue un punto de inflexión porque nosotros éramos trabajo esencial. Teníamos repartidores repartiendo en hospitales, teníamos aviones volando con mascarillas. Entonces nuestros empleados conectaron realmente con ese propósito y se dieron cuenta de que lo que hacían impactaba a la sociedad, ¿no? Entonces, tener un propósito con el que conecten. Tenemos un marco de reconocimientos muy importante que yo diría que es una de nuestras fortalezas. Agradecemos, tenemos el empleado del año, el empleado del trimestre, el Can Do, que son hechos especiales que hacen. Tenemos la semana del aprecio. Agradecemos, con lo cual es un entorno donde el empleado se siente reconocido, se siente bien. Luego, por otro lado, cuidamos mucho la cultura del management o del liderazgo. Nosotros tenemos un principio rector que es resultados y respeto, es decir, exigimos respeto, pero sin comprometer el resultado nunca. Y luego un entorno de confianza, un entorno de escucha donde el empleado pueda hablar. Por eso digo que no solo es una política de bienestar, que también la tenemos. Nosotros, lo que exponía Carlos, pues todo lo que exponía Carlos, contamos con ello, contamos con médicos en la compañía, contamos con un servicio de atención psicológica. Es decir, nuestra política de bienestar está por encima de la ley en todo y es fuerte, pero a mí lo que me gustaría destacar es
que no solo es la política de bienestar, es generar ese entorno donde el empleado se sienta bien, se sienta escuchado, se sienta en confianza y pueda exponer lo que le pase, ¿no? Que pueda generar ese entorno donde puedan tener el mejor día cada día. Fíjate que lo que estás diciendo, Amaya, es innovador porque presupone, o sea, o lo que yo quiero entender es que una política de bienestar será eficiente y responderá al objetivo cuando esa parte previa que vosotros habéis trabajado está Efectivamente. consolidada en la organización. Si no, cualquier programa de bienestar se quedará en una cosa más que se ofrece, pero que o bien no se cree en ella, no se utiliza y el esfuerzo se pierde por el camino. O sea, es empezar la casa por los cimientos y no por el tejado. Yo creo que sí, yo creo que para nosotros ese es el éxito, yo creo que sí. A la hora de estructurar bien después las acciones en materia de bienestar, salud y todo esto, ¿cómo habéis hecho, digamos, la reflexión interna para saber qué actividades, qué iniciativas, qué propuestas tenéis que poner en marcha? Porque se dice que la individualización es un must o un debe ahora mismo en recursos humanos, pero también existe el debate de hasta dónde personalizar y cómo clusterizar esa personalización. No sé si me explico. Bueno, por un lado, primero es que está en la estrategia, ¿no? Empleados motivados. Al estar en la estrategia, las políticas van a salir de ahí, ¿no? Pero luego, por otro lado, creo que es fundamental saber qué tipo de empleados tienes y saber escuchar a tus empleados. Entonces, ahora cuento un poco las herramientas que tenemos, pero, por ejemplo, nosotros nos hemos dado cuenta, bueno, tenemos una edad media de 46 años. ¿Qué quiere decir? Que tenemos muchísimos empleados que están lidiando con padres mayores y adolescentes. Pues eso es una bomba, entonces. Eso no le puede pasar a todas las compañías, pero nos pasa a nosotros. Entonces, es fundamental que conozcamos cómo son nuestros empleados, ¿no? ¿Qué tipo de perfil es el empleado? Y luego contar con herramientas que te permitan conocer a tus empleados. Nosotros tenemos una encuesta de clima anual, no todas las compañías la hacen anualmente, una encuesta de clima anual con casi 30 preguntas que nos permite monitorizar año a año cómo ese termómetro y cómo se sienten nuestros empleados. Y además nos permite extraer datos por nodos muy pequeñitos, por pequeños departamentos. Y además hay un ciclo anual de tengo mis resultados, empiezo las revisiones con los empleados para que nos cuenten y a partir de ahí pongo los planes de acción, luego los cuento y ya vuelve septiembre donde empezamos otra vez con ese escuchar al empleado. Luego somos una empresa muy sindicalizada, con lo cual tenemos otro foro importante que son los comités de seguridad y salud, que nos dan mucha información. Decía, no sé si lo decías tú o Carlos, que se están negociando muchas medidas de bienestar. Bueno, pues esto es un ejemplo. Hace 2 años negociamos el convenio colectivo para 4 años y nuestros empleados primaban beneficios sociales vinculados al bienestar y a reconocimientos médicos y a mejorarlos por encima de subida salarial. O sea que nosotros somos un ejemplo de esto. Luego también llevamos 5 años participando en Great Place to Work, en la certificación Great Place to Work, que es otra encuesta que nos permite otro termómetro para saber cómo estamos. Y luego realizamos también, no anualmente, pero cada 2 o 3 años, el análisis de riesgos psicosociales, sobre todo para medir la carga de trabajo en los departamentos más de atención al cliente que creo que tenemos que medir. Entonces, contamos con herramientas que nos permiten escuchar y ver, pero insisto, es importantísimo que también los managers y los líderes que tenemos que sepan las necesidades de sus equipos y eso se hace teniendo estos entornos de confianza. Hablando de entornos de confianza, Isabel, la confianza psicológica, bueno, al final es que yo no entiendo la confianza de otra manera. La confianza psicológica o no es, ¿no? Bueno, es más que psicológica y te voy a explicar por qué. Porque la confianza procede de un estado mental, ¿no? En el cual hay un neurotransmisor que tenemos de forma prioritaria, que es la oxitocina y que nos permite precisamente confiar en otros. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en entornos donde nos sentimos amenazados o en peligro, no existe oxitocina. Ahí esto enlaza con lo que estábamos escuchando de Amaya. Si tú creas un entorno de confianza, un entorno seguro psicológicamente, un entorno donde se te va a escuchar y donde se va a reconocer tu trabajo y donde tu trabajo tiene un sentido social, prosocial, que además se sabe que es fundamental para nosotros entender que nuestro trabajo tiene una finalidad social,
bueno, pues entonces es más fácil que tengamos oxitocina como un neurotransmisor básico y eso hace que nuestro sentimiento, nuestra sensación sea de confianza. O sea, que no es una cosa baladí de esto de, bueno, te inventas la confianza, no. Tiene que ver con una reacción corporal vinculada a cómo entendemos, cómo nos situamos en donde estamos. Qué interesante entender cómo funciona el cuerpo y la mente humanas para luego tomar decisiones en las empresas. Exactamente. Y es que a mí, como digo, es un tema que me llama mucho la atención. Amaya, ¿cómo son percibidas estas medidas que estáis adoptando o estas propuestas por los empleados? ¿Te ves de alguna manera reflejada en los datos que ha compartido Carlos? ¿En qué os diferenciáis? Bueno, yo diría que sí. Nosotros, por ejemplo, empezamos, y además es que se vio en pandemia, ¿no? Nosotros en pandemia tuvimos la suerte de poder cuidar a los empleados de forma exquisita, porque somos una empresa muy grande, 220 países, teníamos mascarillas antes que nadie, pudimos mandar a los empleados al segundo día a casa, y eso fue un punto de inflexión en la motivación de los empleados, con lo cual los empleados nos dijeron, es que si nos cuidáis nos sentimos bien y os valoramos más. Entonces, nosotros hemos visto cómo nuestros indicadores de la encuesta de opinión de empleados, en términos, por ejemplo, de motivación, han ido subiendo. Y algo también importante es que la certificación Great Place to Work, que hemos participado durante 5 años, este último año hemos sido Great Place to Work número 1 para empresas mayores de 1.000 empleados, que viene también de una encuesta a los empleados, con lo cual, claramente, que el empleado sienta que trabaja en un lugar donde le cuidan, donde puede dar lo mejor todos los días, sí que tiene impacto en el sentimiento de pertenencia, en el orgullo de compañía. Por ejemplo, nosotros en la encuesta de opinión de empleados, el 92% de la plantilla, con una participación del 90% de la plantilla, que es alto, considera que recomendaría DHL Express a sus amigos o compañeros para trabajar, porque lo consideran un gran lugar para trabajar. Y esto no era así hace 10 años, con lo cual, claro que tiene impacto, sí, sí. Luego veremos contigo y con Carlos indicadores concretos que nos llevan a correlacionar ambas cosas, ¿no? Pero antes me gustaría saber, porque antes también fíjate, conectando con uno de los datos que ha compartido Carlos, el de la psicología, los servicios de psicología más demandados, curiosamente, por personas sin hijos, ¿cómo trabajáis la perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales y de los riesgos psicosociales? Porque eso también, no me gusta decir que se está convirtiendo de moda, sino que yo creo que es más bien también una necesidad, ¿no? Dentro de la apuesta por la diversidad en las organizaciones. Bueno, nosotros en la parte de prevención de riesgo como tal, sí que nuestros protocolos y procedimientos y las evaluaciones de riesgo están separadas por género, eso lo tenemos así. Pero también tenemos que conocer a nuestra plantilla. Entonces, en nuestro caso, las encuestas de clima nos dicen, porque separamos por género, que la sensación de bienestar o que la compañía, que no hay diferencia entre hombre o mujer, cómo sienten o cómo se sienten ellos de a gusto o no. Entonces, eso nos permite decir, pues, que tampoco tengo que hacer mucha diferenciación. Sí es verdad que nosotros somos una empresa logística, transporte internacional, que es un sector eminentemente masculino. Entonces, tenemos un programa que es DHL for Her, que lo que pretende es dar visibilidad y hacer atractivo el entorno a las mujeres y decir, de aquí se puede trabajar, es que en nuestros almacenes las mujeres pueden trabajar. Entonces, en ese sentido, sí tenemos un programa específico, pero las encuestas de clima nos dicen que no tenemos una diferenciación en riesgo emocional hombre-mujer. Si me dejas Bueno, añadir una cosa, Maite, que creo que va sí. muy en línea con lo que acaba de decir Amaya. Es muy común en lo que acaba de decir ella sobre a la encuesta, las pocas diferencias o no diferencias muy notables en cuanto al género, pero sí a veces en cuanto a las causas de determinadas ansiedades o problemas. Y ha Ujú. tocado ella un punto buenísimo, que es lo que yo llamo los supercuidadores, que son la gente de entre 45 y 55 años, que es un sándwich, en el buen sentido, de cuidar a los pequeños, pero ahora hay un colectivo enorme, enorme, muy grande, y gracias a Dios, cada vez viven más años y en general con muy buena salud, que son nuestros ascendientes. Ujú. Y de repente las empresas, como decía Maya, empiezan a pensar y nos empiezan a pedir a nosotros, y por eso hemos tenido que lanzar a final del año pasado una solución o servicio para cómo cuidar de lo que nos cuidaron. Porque ahora mismo todo el enfoque, vamos a llamar familiar, que ponemos en los servicios de salud de las empresas está dirigido fundamentalmente ¿a quién? A nuestra pareja y a nuestros hijos, ¿verdad? Pero es que las necesidades que tienen los ascendientes son también diferentes y la manera que podemos enfrentarlas son diferentes. Y me puedo imaginar, Isabel, que el estrés
también en algunos casos hablamos con algunas de nuestras colegas de psicología, el estrés por el cuidado de un ascendiente, algunos de ellos dicen, ya me río yo del de cuidar a un adolescente o de cuidar a un niño pequeño, porque la complicación, la falta de conocimiento y apoyo y la falta de herramientas reales para poder cuidar a alguien que tiene un problema o simplemente es mayor, hostia, eso genera de verdad una presión y un estrés y una falta de equilibrio tremendo, ¿no? Entonces creo, como decía Maya, que probablemente no sea tanto un tema del género como elemento, sino que son las causas o las herramientas que hace que en determinadas cosas se rebalanceen de manera diferente. Y el contexto, Isabel, el contexto, una cosa son factores estresores en el trabajo, que ahí yo creo que Amaya ha dado en el clavo, no tiene por qué haber una diferenciación en base a género, o como tampoco puede haber a lo mejor en base a edad, pero si lo sacas del contexto laboral, entran en juego otras consideraciones. Y ahí sí que hay diferencias claras entre la salud emocional de los hombres y de las mujeres. Pues sí, si me permitís, os voy a compartir unos datos que me han pasado. Mirad, son datos de TherapySite. TherapySite es una plataforma de terapia online. Y fijaros, en este caso tenemos unos datos interesantes sobre una muestra del año pasado, ¿no? Fijaros No se ve cómo todavía la presentación, no se ve no tu se ve, pantalla. no la veis, no la veis, no la veis. Ahora ya se ve, Ahora, sí. genial, genial. Vale, pues fijaros la edad. Es muy interesante que entre 25 y 34 años, más de la mitad de las personas que consultan, que buscan un psicólogo, están en esta franja de edad. Y después de 35 a 44. Esto tiene que ver con lo que decías, Carlos, que a ti te resultaba difícil decirlo. Fíjate, porque estás en línea. Esto es un consuelo. Y luego el factor mujeres. Es cierto que podríamos decir que la terapia psicológica tiene género, es decir, el 64% de las personas que demandan terapia pues son mujeres, ¿no? Esto estamos hablando de una muestra de 7.000 personas, ¿no? Es un dato importante, ¿no? Una cifra importante. Entonces, bueno, lo que quería mostraros es que efectivamente las mujeres tienen una especial sobrecarga, no solamente porque seguimos llevando la carga familiar en todos los sentidos, sino que además pues, tenemos esa carga voluntaria y adoptada, voluntaria en muchos casos y adoptada del trabajo. Entonces seguimos en esa situación de sobrecarga. Eso hace que tengamos una mayor presión. No se han visto factores de que, digamos, hay más debilidad de las mujeres psicológica, en absoluto, sino que son factores que tienen que ver con factores estresores del entorno. Lo que decís de los padres, pues efectivamente han empezado las empresas a pedir formación específica en pautas de gestión de cómo manejarme con mis padres. En mis padres, que claro, no es lo mismo manejar a adolescentes, que ya es complicado, como bien decís, de cómo manejarte con los padres. Entonces, para que veáis la necesidad que está surgiendo en las empresas, ¿no? Es de cómo aprendo. Y esto nos enlaza con una cuestión muy importante. Ahora mismo tenemos que aprender a trabajar. Dicho así, lo digo rotundamente, aprender a trabajar, porque el medio digital que tenemos es tan rápido, tan exigente y con tantísima información que no estamos preparados para esto. En nuestro cerebro no es que no pueda, es que se sobrecarga, como pasa con las Como la plataformas, ¿no? línea eléctrica. Efectivamente. Entonces, tenemos que aprender a lidiar con todo esto, como Maite, tú lo sabes muy bien. Tú antes lo has comentado en alguna ocasión, pues es que me desplazaba para una reunión. Ahora no, enganchas una con otra y saltamos de un tema a otro y al final estamos como perdidos. Hay que aprender a relacionarnos con el trabajo de otra manera. Esto implica aprender pautas de conexión, de desconexión. No solamente, que no significa solamente que no te llamen fuera de horas, sino que tú sepas dejar la carga laboral en el trabajo, desconectar de la tarea en el trabajo. Y todo esto hay que aprenderlo. Entonces, ¿antes era necesario? No, ahora sí. Porque si hacemos esto, aprendemos a trabajar de una manera diferente, podremos cuidar preventivamente pues nuestra salud mental, que es algo que ya ha dicho Amaya. Hay que hacer una labor preventiva, estratégica, clave, no solamente reparativa. Cuando ya tenemos la baja, a ver qué hacemos. Es que hay que actuar preventivamente. Pues fijaros, voy a pasar con preguntas de la audiencia porque están encajando muy bien con el hilo de la conversación que tenemos. Por ejemplo, sobre esta última cuestión de cuidar a los que nos han cuidado, ¿no? Nos hablan también de cuidar
a los que cuidan de sus equipos en las organizaciones, es decir, a los managers. Amaya, y hay una pregunta en concreto de Lucía que nos dice, ¿tenéis planes de capacitación continua para los managers, no solo en cuanto a competencias técnicas, sino soft skills que les permitan justamente lo que hemos hablado en las sesiones preparatorias de este webinar, que sean facilitadores de que sus equipos autogestionen su salud emocional, pero no solo eso, sino que el propio manager tenga herramientas para identificar signos tempranos de, oye, esta persona empieza a necesitar ayuda, empieza a necesitar apoyo, cómo manejar la persona y cómo manejar el equipo. Amaya. Sí, pues a ver, nosotros en la parte de, ahora voy a contar un poco luego después la parte de salud emocional, pero como hablaba antes del entorno y del pilar de los líderes y la clave, los líderes son clave en la salud emocional de los empleados, eso es así, ¿no? Entonces nosotros ya hace mucho tiempo tenemos un programa formativo donde enseñamos a supervisores, managers y directores la importancia de fit to lead, de estar en forma para liderar, ¿no? Lo que decimos es que tenéis que estar en forma para liderar, estáis sujetos vosotros a mucho estrés y además vosotros sois transmisores de ese estrés, con lo cual tenéis que cuidar vuestro dormir, ese cuidar vuestros hábitos alimenticios y en el momento en el que notéis que no estáis bien, tenéis que ir a la zona de reconexión. Y no pasa nada si ese día dices no estoy en forma para liderar y me tengo que ir, porque es transmisor directo de estrés a los equipos. Entonces, esta parte de cuidado del bienestar del manager lo hemos trabajado durante mucho tiempo, mucho. Ahora lo que vamos a empezar a hacer este año, que todavía no hemos empezado, porque la parte de salud mental, aunque tengamos cosas, también es verdad que somos nuevos en esto, que tampoco, que esta revolución que decía Isabel, tecnológica, digital, también nos está pasando por delante, con lo cual ahora, lo que vamos a hacer este año, y además tuvimos algún suceso el año pasado, bueno, pues, horrible, ¿no? De un suicidio en la compañía, que nos hizo plantearnos cosas. Entonces, vamos a dar una formación que estamos viendo con distintos proveedores para enseñar a diferentes colectivos dentro de la compañía, identificar cuándo alguien puede estar mal, que sepan cuál es el protocolo de la compañía en este caso, dónde tienen que dirigir para decir, creo que esta persona está mal. Entonces, aquí tenemos que dirigirnos a supervisores y managers, a los miembros de los comités de empresa, lógicamente a recursos humanos, y luego hay un colectivo que es lo que nosotros llamamos los líderes naturales. Hay que identificar estos líderes naturales que no tienen cargo, como líderes me refiero, pero que la gente les cuenta cosas, que son líderes naturales. Entonces, a esta gente es muy importante que todos sepan cuando un compañero está mal, pero qué tips tienen. Y esto, lógicamente, lo tienen que dar los especialistas, porque es algo de calado y vamos a trabajar en esto. Pero la otra parte en nuestra cultura, si tú no estás bien, vete a la zona de reconexión, que no pasa absolutamente nada, porque es normal estar sobrepasado un día, porque traemos mochilas de casa o hemos tenido un día muy estresante. Con lo cual, manager, si no estás bien, a la zona de reconexión. Interesante. Después, cuando elabore la noticia, yo creo que te voy a pedir algún detalle más para no alargar mucho la sesión porque tenemos muchas preguntas. Carlos, en base a la pregunta que nos ha formulado Lucía y que ha respondido ahora Maya, yo creo que hay dos vectores fundamentales que trabajar directamente. Uno, la formación y otro, la comunicación. ¿Cuál es vuestra propuesta o cómo crees que se puede trabajar una buena propuesta de formación con los managers para que tengan esa sensibilidad de identificación temprana, tanto para sí mismos como para sus equipos? Claro. Por no repetirme con lo que ha dicho Maya, que ya está suficientemente bien y contado, yo creo que añadiría dos elementos, que es premiar o incentivar vía gamificación también que estos managers se sientan recompensados y sientan que esto forma parte y de una manera positiva en su labor. Y me ha encantado además el ejemplo de los líderes no, vamos a decir así, no oficiales, que son igual o más importantes que los líderes oficiales, que son multiplicadores y que podemos llamar con el nombre que queramos y que también que pueda formar parte de ello. La comunicación. Comunicación, comunicación y comunicación. Cualquier empresa, da igual lo que se dedique, sabe perfectamente que es precioso tener tu producto en tu casa, en la nevera, pero si nadie lo conoce, si nadie lo disfruta, nadie lo valora y nadie es capaz de disfrutar lo que ocurre, porque no lo vendemos, ¿verdad? Pues estoy muy seguro, viendo a Maya lo que están haciendo y los resultados que están consiguiendo, y que la comunicación es la sangre que tiene que correr por las venas y nosotros ponemos a disposición dentro de nuestra plataforma la posibilidad de dar a los compañeros de recursos humanos, ya sea de manera reactiva o proactiva, ese tipo de herramientas para poder comunicar incluso temas estacionales, por ejemplo, ¿no? El día más triste, el día más feliz,
la parte de las alergias, la parte del día del ascendiente. Cualquiera de esas cosas son motivos que Recursos Humanos valora mucho también para recordar todo lo que hace. Y por último, y creo que lo has tocado muy bien, la personalización empieza por escuchar. Y mucho de lo que hacemos con nuestros clientes es utilizar todas las herramientas que ellos nos dan y nos comparten para, en lugar de tener un producto, si me permites la expresión, hecho en mármol, este es mi producto, es cuáles son tus necesidades, cuáles son tus requerimientos, cuáles son tus dolores, por decir así, como recursos humanos, y yo intento personalizar. Porque si Amaya ya, con todo lo que nos ha contado, yo para qué le voy a contar que tengo A, B o C si ya lo tiene integrado dentro de sus servicios, pero a lo mejor esta parte de ascendientes, o una parte de psicología de otra manera, o una parte de fisioterapia, estoy poniendo un ejemplo, Amaya, a lo mejor ella no lo había pensado y dice, hostia, pues a lo mejor no es mal momento de hablar con Carlos o hablar con quien sea para ver de qué manera implementarlo. Entonces, resumiendo, mucho de comunicación, mucho de gamificación o retribución no económica, porque a la gente le gusta que le hagas en el buen sentido la pelota y que sea visto como alguien que multiplica dentro de la organización, y mucho, mucho, mucho de personalizar. Y tú, como decías, Maite, hasta un punto, porque no podemos hacer para cada persona una cosa, pero sí para colectivos y necesidades diferentes. La comunicación tiene doble vertiente. Esa comunicación más general, pero luego hay otra, que es la comunicación con la persona que está enferma. Isabel, ¿hay algún protocolo Mm. que podamos seguir, alguna idea, sobre todo en el momento de la reincorporación de la persona? Bueno, primero con la persona que está de baja por enfermedad. ¿Podemos ponernos en contacto con ella, siendo, por ejemplo, el jefe del equipo? ¿Cuántas veces, de verdad? Porque, claro, además tenemos una legislación que nos obliga a ir con mucho, mucho, mucho cuidado. Pero Con mucho también cuidado. no podemos, por otro lado, no podemos desatender a una persona que a lo mejor agradece que nos interesemos por su salud. Pero claro, cada persona es un mundo, ¿no? Lo que sí que sabemos es que Efectivamente. la legislación nos hace estar un poquito alerta. ¿Hay un protocolo que podamos seguir? Pues la verdad es que, como han dicho Carlos y Amaya, aquí hay que personalizar mucho en función de la organización. Cada organización está en un punto de madurez en su cultura, las personas están preparadas para una interacción diferente, hay que personalizar mucho. Y me gustaría señalar una cuestión importante en línea con lo que ha dicho Amaya. Es que nuestros mandos ahora mismo ya no necesitan soft skills, necesitan power skills, porque es que Sí. realmente la carga de interacción personal es tan importante que hay que cambiar los esquemas de competencias de los mandos. Y esto que tú me estás preguntando es precisamente un ejemplo de interactuar con alguien que primero detecta, date cuenta de que le pasa algo. Bueno, ya, a ver, que yo no soy un psicólogo, no tengo por qué, pero sí, hay ciertas pautas que podemos decir a los mandos para que estén alertas y puedan de alguna manera interpretar alarmas. Eso sí podemos hacerlo. Pero cuando una persona ya está de baja, efectivamente una empresa tiene que tener un protocolo formalizado de cómo interactuar con esta persona, cómo comunicarte, quién va a ser, cómo va a ser, cuándo va a ser. La ley nos impide en prácticamente todo, así de claro. Entonces, si el trabajador no quiere que le mandes un mail o no quiere que le llames, no puedes hacerlo. Y más si estamos hablando de una baja por salud mental que si el trabajador no te lo dice, tú no tienes ni idea. Es decir, las cifras que manejamos provienen de las mutuas. Ellas sí que tienen cifras y estamos hablando de 600.000 bajas por salud mental el año pasado. Pero todo de la mutua, porque la empresa no sabe en realidad qué ha pasado. Entonces, sí que hay que tener un protocolo. Ese protocolo te dice que cuando una persona te comunica una baja, pues en principio tú tienes que comunicarte con ella o podrías comunicarte con ella para decirle, ¿quieres que estemos pendientes de ti? ¿Quieres que nos comuniquemos contigo? Y pasa por la aprobación del trabajador de decir, vale, sí. Y entonces ahí se establece un acuerdo de decir, vale, te voy a llamar o te voy a escribir preferentemente, pero que él lo diga, que es lo que quiere, pues cada 15 días para ver cómo te encuentras. Y siempre tienen que ser mensajes de apoyo. Estamos aquí, si necesitas algo, jamás temas de trabajo. Si lo nombras es no te preocupes por el trabajo, literalmente. Y esto no debe de hacerlo el jefe, porque lo pueden interpretar como que el jefe está a ver cuándo vuelvo, sino que deben hacerlo desde recursos humanos, que parece una posición como más neutral en este sentido, y bueno, hacer un seguimiento acordado con el trabajador en todo momento. Cuando ya es previsible un retorno 2 semanas antes, una semana, lo que te diga, pues entonces ya hay que pactar con el trabajador cómo quiere que sea su retorno, porque es posible que requiera adaptaciones al puesto de trabajo.
Y esto te viene por un informe de la mutua de qué necesita. Por ejemplo, pues que no puede tener la jornada total en principio y hay que ir acordando un reintegro progresivo, o si es en física, pues que no puede coger pesos de más de 5 kilos. Pues esto te lo nombra, te lo da en el informe la mutua. Entonces, hay que hacer un plan de reintegro en la empresa. Y cualquier empresa de DHL seguro que tiene este protocolo absolutamente formalizado, ¿verdad? Las grandes empresas desde luego lo tienen. Es muy importante que el trabajador sepa cómo va a ser ese seguimiento para que no se sienta observado de una manera particular, sino que sepa, estas son las pautas que tenemos, si te sientes cómodo. Entonces, algo que tú entiendes que es neutral y programado, lo recibes muchísimo mejor. En cualquier caso, siempre con el trabajador, con la conformidad del trabajador. Yo por añadir, Maite, una cosa Sí. súper rápida, dos ejemplos buenísimos que creo que tenemos recientes que confirman lo que Isabel comenta en dos conversaciones con dos compañías, clientes. La primera era cómo trabajar la vuelta de una persona que ha tenido depresión, por ejemplo. Yo tengo un problema de rodilla o me he golpeado un brazo o me duele la cabeza y más o menos todos tenemos claro cuáles serían los pasos y los tiempos, entre comillas, de una rehabilitación de una rodilla, ¿no? Más o menos. Pero cómo funciona el después de una persona que vuelve después de haber tenido un episodio ya perfectamente documentado de depresión y cómo lo maneja un manager. Cuidado valientes aquí, ¿eh? Cómo lo manejamos cualquiera de nosotros, ¿no? Esa es la primera. Y segunda, no tiene nada que ver, pero mucho que ver, una empresa que nos solicitó ayuda porque habían tenido la mala suerte de que un comercial había fallecido y y todo el equipo comercial pues andaba muy hundido, una persona muy querida. ¿Cómo manejar el duelo desde un punto de vista corporativo, no desde el punto para ellos y para las familias, porque era una persona muy querida y era una compañía muy familiar, vamos a llamarlo así? Qué casuística, ¿no, Isabel? Que tú estás contando tanto el contexto como lo difícil que es ver los síntomas, pero también cómo manejar el post, lo que pasa después o cuando algo ha ocurrido, ¿no? Y veo a Maya ahí tomando cosas, notas y decir, jolín, qué cantidad de inputs y outputs hay a la hora de hablar del bienestar corporativo o a la hora de hablar de la salud mental. Qué cantidad de cosas tenemos que aprender y juntos desaprender y aprender en esta nueva realidad, ¿no? De alguna manera. Pues fíjate, Carlos, que precisamente el trabajo con equipos en duelo es una de las cosas que el año pasado, compañeros, psicólogos, es que se está produciendo un fenómeno muy interesante, es que muchas organizaciones están buscando lo que se llama el psicólogo sanitario de empresa, es decir, un psicólogo que, como Amaya también apuntaba, da pautas e interviene en situaciones concretas. Estos procesos de duelo que tienen equipos por la pérdida de compañeros, sobre todo, es que son muy duros y bloquean por completo equipos. Yo personalmente he podido ver cómo llevaban 4 días en shock, eran incapaces de manejar absolutamente nada, ni un mail, ni contestar, ni nada. Entonces, hay que intervenir y la intervención terapéutica con un grupo que está en duelo es fundamental y esto no se había visto antes y sin embargo ahora necesitamos hacerlo. Cierto que hay una sensibilidad mucho mayor hacia problemas que se generan dentro que se generan fuera. Y al hilo de esto hay una cuestión también muy interesante de una persona, no puedo decir el nombre porque me aparece como asistente anónimo, pero bueno, nos dice, os quería preguntar si consideráis que deben incluirse en las evaluaciones de riesgos los factores sociales y familiares. Y en dicho caso, ¿de qué manera? Mm, hay que hacerlo, no hay que. Claro, yo creo que ahí hay una línea muy fina y lo hablábamos el otro día durante la presentación. ¿Hasta qué punto la empresa tiene que responder o tiene que ser muy proactiva en problemas que se generan fuera del ámbito profesional? Y sobre todo, que acompaña a la persona incluso desde antes de entrar a la compañía. Que nos metemos en una esfera de privacidad muy importante y sabéis que todo lo que tenga que ver con tema de salud es privativo de la persona. Entonces, si tú estás hablando, por ejemplo, imagínate del consumo de sustancias, que es un problemón tremendo en muchísimas organizaciones, y del alcoholismo que nos cuentan que hay claramente en algunos sectores, pues es que esto no lo puedes recoger en un expediente. Lo No. sabes, pero no lo puedes recoger personalizado. Otra cosa es que tú hagas una estimación, pero no puedes recogerlo. Lo que sí que se puede hacer, Amaya, que es la segunda parte de la pregunta de esta persona, es de qué manera han introducido el DHL la perspectiva de género en esas evaluaciones y protocolos. Bueno, pues porque nosotros
A ver, en las evaluaciones de riesgo, porque nosotros tenemos personal de almacén, con lo cual es muy fácil, hay determinadas partes físicas que para una mujer es diferente que para un hombre. Con lo cual lo tenemos más en la parte prevención de riesgos laborales más que en la parte de psicosociales. Eso sí que es Sí. verdad. Ujú. Sí, pero ahí sí que además es más, yo creo que está más procedimentado y es más estructurada la... Pero hay que andar con pies de plomo, yo creo que lo han tocado las compañeras, no solo por temas legales, sino porque es muy sencillo que alguien sienta que nos estamos inmiscuyendo en temas externos. Yo creo que aquí, por ahora, y aquí evolucionará en un futuro, el ámbito realmente es el directo. Lo que es verdad, que también lo hablábamos durante las presentaciones, estoy seguro que tenemos todos soluciones y herramientas para intentar solucionar cuando alguien tiene un reto. Uno de nuestros valores añadidos es reducir, por ejemplo, el tener que desplazarte a las urgencias con tu niño pequeño. Es un ejemplo chorra, ¿vale? Si tú has dormido bien anoche, pues probablemente hoy estarás un poquito mejor para ese plan que tiene Amaya de que un cliente satisfecho proviene de un trabajador que está contento y hace las cosas bien. Si ese señor o señora no han dormido o han dormido fatal y va con el humor, vamos a decir así, un poco agriado, pues las posibilidades de éxito son un poquito menores, ¿no? Pero yo creo que preguntarle a la gente eso. Habrá compañías, yo he trabajado en una compañía como Google, que os podéis imaginar lo abierta que es para estas cosas y tal, y no se preguntaba nada de temas personales, absolutamente, y todo lo que tú quisieras podías hablarlo con recursos humanos, pero tú como persona, es tu decisión, es proactivo el que se dirige, no te va a preguntar recursos humanos este tipo de cosas, pero todo se andará, eso yo ya, el futuro yo sí que ya no me atrevo a tener bola de cristal. Normativamente hablando, lo que se andará es que cada vez va a ser más restrictivo el hecho de Mm. poder entrar en la esfera personal de cualquier empleado. Eso es así, ¿no? Lo estamos viendo, ¿no? Incluso en reglamentos como el recientemente aprobado de inteligencia artificial y la protección de datos cada vez va a ser más sagrada. Un tema importante que no quiero que se me escape, que lo hemos hablado antes, es el de los indicadores. ¿Qué nuevos indicadores estamos manejando? ¿Estáis viendo o estáis manejando vosotros, Amaya, en DHL y estáis viendo vosotros, Carlos, en vuestros clientes que empiecen a correlacionar la inversión en bienestar, salud emocional, salud física, con indicadores no solo de compromiso, con indicadores puros de recursos humanos, que eso ya lo tenemos más trabajado, sino con indicadores de negocio? Porque al final, invertir en un proyecto, en una estrategia de bienestar y de salud, cuando la vas a vender a tu CEO, más allá de que es una parte que, bueno, pues que tienes que estar convencido por aquello de que pones a las personas en el centro, pero también tiene que tener pues un impacto que te haga ir, decir, oye, sí, esta es mi apuesta, ¿no? ¿Qué nuevos indicadores hay y cuáles estáis manejando, Amaya? Bueno, Carlos. no me atrevería a decir que son nuevos, porque el absentismo y la rotación son claros, ¿no? Y además la rotación te da una información muy clara porque tienes la entrevista de salida, que no son nuevos indicadores, pero en nuestro caso la rotación es muy bajita, es un 1,5%. Y cuando hemos tenido más rotación en zonas, pues es que nos hemos dado cuenta que el ambiente de trabajo en ese centro no es el bueno, con lo cual la rotación, aunque sea un indicador muy clásico, te da mucha información. Y el absentismo también te da información. Lo que pasa es que el absentismo también puede estar contaminado por muchas otras cosas, ¿no? Por la situación de la sociedad, por la propia edad del empleado, que, bueno, pues que más mayores, pues lógicamente tenemos a lo mejor unas recuperaciones más lentas. Un dato que a nosotros, por ejemplo, nosotros sí decimos que la productividad es mayor. Es verdad que la productividad es mayor cuando el empleado está feliz. Ahora, ¿cómo lo mides? Bueno, pues hay en departamentos donde lo puedes ver, porque menos ausencias es más productividad, menos sustituciones de TTs, etcétera. Pero nuevos indicadores no me atrevería yo mucho a decir. No sé si Carlos o Isabel nos pueden decir algo más. No me atrevería mucho a decir que estos son nuevos, la verdad. Más que nuevos, como decías, yo creo que van evolucionando los clásicos, ¿no? Has tocado un punto buenísimo que es la atracción, el valor de la marca en atraer el talento, ¿no? El talento cada vez es más complejo de atraer, sobre todo determinados perfiles, ¿no? Esto no va solo de fidelizar a los buenos, sino atraer a los buenos. Y que en muchas ocasiones, además, con el trabajo remoto o el trabajo híbrido, porque no solo estamos hablando de DHL Express como la persona que va a la última milla a traernos el paquete, pero me puedo imaginar también que tenéis gente desde el punto de vista de data, desde el punto de vista de que esos son un poquito distintos. No digo ni peores ni mejores, ni más fáciles ni difíciles, pero el Great Place to Work que comentaba, por ejemplo, Amaya, llevado al extremo, es un elemento diferencial a la hora de gestionar el coste de atraer determinado talento. Todas estas políticas son clave y eso se puede tangibilizar. Hablamos también la famosa rotación o el churn este que llaman, pero también de determinados colectivos o determinados segmentos, ya no solamente de edad, sino de determinados sitios. Y yo creo que Amaya lo ha tocado muy bien. Si ya
podemos tener un elemento más para saber que esta determinada oficina, esta determinada área, pues tenemos un problema endémico. Y el tercero, para mí, que es muy, muy importante, es lo que yo llamaría el pasillos KPIs, que se funciona muy bien, que es el escuchar a la gente lo que comenta. Esos señores o señoras que son los que luego se convierten en líderes naturales, son los que, en el buen sentido, se toman cafés, hablas con uno, hablas con otros, y el run run, ¿no? El comentario, porque a veces somos muy obsesos, yo también, ¿eh? De los datos que los tenemos. Pero tú también sabes cuando algo está bien o algo está mal, cuando alguien te dice cómo te ayudo. Cuando hay una cultura de cómo te ayudo, hay una cultura de un nuevo empleado y la gente le da la bienvenida y hay buen rollo, es muy diferente a cuando hay una cultura de apretar y de presionar, ¿no? Entonces, los KPIs clásicos evolucionando hacia allá y muy, muy, muy mucho adaptados a las necesidades de cada uno de los perfiles sociodemográficos y incluso geográficos en algunos casos. Yo creo que fijaros que la aplicación, aunque está muy en ciernes todavía, pero ya hemos visto, yo estoy viendo algunos casos, la aplicación de modelos de IA en determinados procesos de recursos humanos lo que va a ayudar es a correlacionar datos que hasta ahora a simple vista no correlacionamos. Y sobre todo a ser coherentes, por ejemplo, si vemos un problema en un área concreta, interpretar esos datos metiendo todas las variables, incluidas las de salud. Y en algunos casos van a aflorar problemas, imaginaros, en una rotación no deseada, pues a lo mejor hay un problema de estrés por un estilo de liderazgo determinado o por una carga de trabajo excesiva o determinadas cosas que sí que nos van a ayudar a, no sé si a identificar nuevos indicadores, pero sí a establecer esas correlaciones que al final es lo que es la cultura del dato, que no es otra Súper de cosa. acuerdo, Y que la Maite. Mira, cultura del yo dato es eso, no es imagino, aprender no, no, Excel, no. manejar Excel inmanejables, ¿no? Imaginemos Sino a a Maite, es un correlacionar. negocio que tiene, aparte de las necesidades habituales, empiezan a ver pues, que determinadas empresas en determinadas zonas de determinado no renuevan el contrato, por ejemplo, con DHL, por ejemplo, o que la valoración de los clientes está bajando las estrellas o la puntuación que le dan es un poco menor, o que el coste para negociar de tus comerciales, Amaya, tiene que ser un poco más el descuento que consiguen. Como tú decías, con esto no saco ninguna conclusión, pero si pongo en marcha inteligencia artificial y buenos data scientists a analizar, una de las razones puede ser en esa especie de maravillosa variable que es un señor feliz o señora que lleva el paquete, que lo hace bien y está contento, me genera que la gente me dé mejor valoración, que por tanto mi negociación no vaya solo de precio, sino que quiero el servicio, ¿sabes? O sea que soy súper de acuerdo contigo y esto está en ciernes, son datos que valen oro puro para vosotros, lógicamente. Sí, yo ahondo en esta idea. Y yo creo que sí que tenemos muchísimos indicadores, por ejemplo, el que estás diciendo de pérdida y error productivo, mayores costes, que no asociamos actualmente con el hecho de que de la evaluación de competencias del empleado o de la encuesta de prevención de riesgos laborales. Pues, Y sin embargo, en el momento en que podemos unir efectivamente que hay en el caso que tú has dicho, un liderazgo inadecuado en un equipo y ese equipo tiene mayor asentismo, lo ves clarísimo. Pero yo creo que la IA nos va a facilitar estos indicadores que por sí mismos no tienen o que nos cuesta asimilar su valor porque decimos, bueno, es que son cualitativos más que otra cosa, nos cuesta mucho y creo que nos va a aportar, nos va a reforzar mucho en la valoración de esto que estamos hablando, de empleado que tiene una buena salud, que está a gusto en la empresa y que está comprometido con la empresa, obtiene un mayor rendimiento, clarísimamente. como os decía, la cultura del dato es poner el dato en contexto. Sí. Es interpretar un porcentaje con otro porcentaje y eso en un contexto organizativo, de grupo de trabajo, de condiciones, de muchas cosas. Hay gente que se asusta con esto de, oye, ¿cómo creo cultura del dato? De verdad que yo, que no soy de letras, digo que soy de letras, no soy de ciencias, no me asusta porque estoy empezando a comprender que va por aquí la cosa. Vamos a ir acabando, que no quiero quitaros mucho más tiempo, pero sí voy a hacer una pregunta que además la han hecho al principio, la he dejado al final, conscientemente porque me da un buen cierre. Otro asistente anónimo, lo siento, no puedo decir el nombre, pero dice, Carlos, que fisioterapia sea un servicio tan demandado, ¿cuál puede ser la razón? Hábitos posturales, hábitos que nos llevan a tensarnos en teletrabajo, hábitos que en el fondo esconden, o problemas que en el fondo esconden problemas de equilibrio emocional, de estrés, O sea, que yo creo que va por ahí la cosa, porque estamos todos exacto, igual. lo has dicho perfecto, Maite. Yo creo que muchas veces el cuerpo se dice que o la cara es el reflejo del alma, pues así van las cosas. A veces la tensión, a veces temas posturales, a veces el no haber dormido bien, no haber comido bien, todo, al final volvemos otra vez al equilibrio, las famosas pelotitas que tienen que jugar equilibradas y existe una mitología evidente en que hay compañías, ¿no?, que dan fisioterapia a los empleados dentro de la oficina
E incluso hay empresas con completa honestidad que lo utilizan incluso como un elemento más para atraer a las personas a la oficina, que es otro, Amaya, otro de los retos que tenemos ahora, ¿verdad? El tema de la no quiero pisar la oficina, que es la segunda pregunta que te hace cualquiera que le haces una entrevista. ¿Cuántas veces tengo que ir a la oficina si es que tengo que ir? Entonces, ese tipo de elementos, como la comida sana en las compañías, es decir, estos señores de Meta, Google, Amazon, etcétera, cuando ponen los toboganes, la comida saludable y los fisioterapeutas, aparte de hacerlo por un tema de creencia, es también por un tema de productividad, absentismo y el trabajo en la oficina. Porque se cree mucho que el trabajo en conjunto tiene un valor añadido brutal. ¿Por qué? Porque genera cultura, da una bienvenida. No sé si alguno de vosotros habéis hecho un onboarding durante la pandemia. Eso era un drama. Recibir a una persona que es la primera vez que entraba, eso, y teníamos todas las herramientas, ¿no? Entonces, claro que sí, tiene que ver con todo lo que has contado, Amaya, y yo lo llevaría a más. Para las empresas es un elemento de atracción y fidelización del talento, de que vengan a la oficina para poder generar esa cultura y, muy importante, de reducir costes y dar algo que tiene un valor brutal frente al coste real que tú puedes negociar. Un pequeño dato, aproximadamente un 35% de los diagnósticos de las bajas por afección musculoesquelética son, en realidad, están enmascarando problemas psicológicos. Sí, exactamente. Esto, fijaros, me lleva, ya vamos a cerrar, me lleva a la idea de que un ejemplo como el que ha venido con esta pregunta, que nos puede derivar a decir, no, es que esto es un problema de fisio, es un problema físico. No, es un problema psicológico, pero que a lo mejor tampoco necesita un psicólogo y lo que necesita es una buena gestión del tiempo o una gestión de las tareas más racionalizada. Al final, la aproximación tiene que ser mucho más holística. El bienestar es todo lo que tú decías al principio, Amaya, confianza, generar confianza en el empleado, en primer paso. Segundo, establecer este tipo de servicios y políticas que acompañen al empleado en su ciclo de vida con sus vicisitudes en la compañía y cogiéndolas un poco o viendo caso por caso las que les puedan surgir en su entorno personal. Y la última consideración que me gustaría retomar es la de una persona que acaba de decir aquí, que me encanta, Javier, que dice, si trabajas con personas y no con empleados, todo es mucho más fácil, todo se incluye. El reto es comprender la legislación y poder trabajar desde ella, pero con esa perspectiva de que estamos trabajando con personas. Yo creo que un aspecto importantísimo es una tendencia que hay ahora mismo, que es humanizar la organización, que tampoco es que estemos inventando la rueda, es al final lo que acabas de decir, es la consideración y respeto a las personas, pero que estaba como un poco olvidado primando el resultado y el beneficio. Y ahora mismo sabemos que humanizar las organizaciones es absolutamente clave precisamente para poder afrontar los retos, los desafíos que tenemos en este mundo digital. Para poder afrontar o para poder conseguir también el objetivo de negocio. No olvidemos que aquí hay Así hay es. una razón de negocio, Carlos. Claro. Yo creo que esto es el cierre tuyo perfecto. Hay una razón de negocio que no supone ¿cómo se dice? Una utilización de la persona en absoluto. La relación laboral siempre es una relación de aportar valor las dos partes. Claro, sí, la ecuación que ha comentado Maya en su inicio, yo creo que no se puede ser más claro. Es decir, esto es una ecuación de multiplicadores y divisores. Entonces tú puedes poner cosas a un lado o a otra de una ecuación y lo mismo divide o multiplica. Entonces fíjate qué diferencia, ¿no? Segundo tema, lo que dijo Rafa Nadal, ¿no? Perdona, Maya, vas a hablar. No, que decía que por eso tiene que estar en la estrategia, como bien decías. Ahí estamos. Esa para mí la clave, ¿eh? Porque yo a Maya no le he escuchado hablar primero de las acciones o palancas y después de la estrategia, sino al No, contrario. Eso es para mí la clave. Y la estrategia Clave. también tiene prevención, que le ha tocado a Isabel. La prevención significa entrenar, lo decía el señor Nadal, pero también significa la parte de la fisio. ¿Cuántas veces nos dice el fisio o nos dice el psicólogo? Es que solo venís cuando ya tenéis el nudo doblado o cuando ya estáis en un momento malo. ¿Cómo entrenamos y cómo generamos? Y la cultura corporativa no tiene por qué ser tampoco hacer absolutamente todo lo que se le ocurra al empleado, porque ya no es un tema solo de costes, sino porque hay un entorno en el que la empresa tiene unas responsabilidades limitadas, no ilimitadas, no es cualquier cosa. Pero un empleado feliz, un empleado motivado, es un empleado no solamente que viene a la compañía, sino que viene contento. Y la felicidad, que a veces está un poco como los coaching a veces, ¿no? Que lo menospreciamos un poco, ¿eh? Una persona feliz, que trabaja mejor o peor, es mejor currante, saca las horas que tiene que hacer. Esto no va de que trabaja más horas. A mí el horario me da igual. O sea, esto no es una cuestión de ver cuántas horas, sino cuánto le saca a cada hora y que sea capaz, gracias al bienestar corporativo, como ha demostrado Amaya y nos ha contado Isabel, a generar valor de negocio. Que eso es a lo que nos dedicamos en Savia
no nos generamos, no nos dedicamos a intentar vender productos, ¿no? Intentar ayudar a los equipos de recursos humanos a generar más negocio a través del talento, del mejor talento posible en su organización y maximizarlo. Pues voy a tomar el ejemplo de Rafa Nadal, porque claro, Rafa Nadal es un ejemplo de estar en forma. Y es un ejemplo de cuando no está en forma se da cuenta, él tiene una capacidad de diagnosticar sus límites que es alucinante, ¿no? Si esto lo llevas al mundo de la empresa también tiene que tener esa capacidad de conocerse a sí misma, es decir, de conocer sus colectivos de empleados y más allá, incluso luego los managers, tener ese contacto con cada uno de ellos para saber en un momento determinado qué tipo de ayuda pueden necesitar, qué tipo de apoyo, qué tipo de acompañamiento, darles recursos, lógicamente, adaptados a lo que la organización necesita y con ese foco puesto en el negocio. No creo que todos podamos ser Rafa Nadal, pero hombre, por intentarlo no perdemos nada, ¿no? Súper. Y cerrarlo con la humildad de Rafa Nadal también, ¿no? Yo creo que Amaya lo ha Ay, bueno, demostrado. eso Ella sí, se rodea eso seguro de sí. gente. Hay momentos en que decir, pues esto no sé, y varias de las preguntas iban ahí, ¿cómo lo hacemos? Pues de verdad, dijimos, yo no tengo todas las respuestas y estoy seguro que Amaya e Isabel tampoco, pero sí que tenemos la posibilidad de ayudaros con nuestra experiencia y colectiva para poder ayudar en cualquier caso ¿Sabéis lo a que ir os digo? pasito a pasito. ¿Sabéis lo que os digo? Rafa Nadal es muy bueno porque ha tenido un coach fantástico. Así es. Un coach que le ha puesto las cosas no como él quería, sino se las ha puesto no difíciles, se las ha puesto reales. Ujú. La organización ese puede ser también ese coach de personas que le pone las cosas como son, pero le ayuda a entenderlas y le ayuda a tener recursos para manejarse en esa dificultad. Yo no quiero extenderme más. Muchísimas gracias a nuestros tres ponentes. Ha sido una conversación para mí muy, muy enriquecedora. He aprendido un montón. Tengo muchas ideas para ahora elaborar este artículo, que sabéis que nos gusta darle el hilo conductor que vosotros le habéis dado en la sesión, que lo compartiremos con todas las personas que han asistido. 110 personas, o sea, no está nada mal. Ujú. Como os decía, yo creo que todavía queda mucho por contar en temas de bienestar, de compromiso de los empleados, de caminar juntos, sabiendo que cada uno pues, tiene que dar lo mejor de sí mismo para afrontar el futuro que nos viene, que por lo menos interesante va a ser. No sé si muy complejo o no, pero interesante mucho. Gracias Seguro. a todos, que tengáis un buen miércoles, que todavía estamos a miércoles, y hasta la siguiente sesión. Muchas Hasta muy Espero veros. gracias. Un pronto. abrazo a Adiós, todos. adiós. Chao, Gracias. adiós. Gracias. Adiós.